Este es un pasaje donde hay una advertencia y hay una reprensión. Y ambas cosas son necesarias en nuestra vida. Si Dios está formando la imagen de Cristo en nosotros, Dios va a ir reprendiéndonos, Dios va a ir anunciándonos advertencias. Y el contexto que está aquí en este pasaje por el cual Jesús da esta advertencia y esta reprensión, es que hace unos momentos atrás Jesús estaba en el monte de la transfiguración con sus 3 discípulos y fue algo maravilloso, fue un momento glorioso. Vieron la gloria de Jesús, vieron la transformación de la presencia de Dios en medio de ellos, vieron cómo Jesús proclama que Él es el cumplimiento de las profecías y también el cumplimiento de la ley de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Dios verdadero. Pero tan pronto ellos salen de esta experiencia tan hermosa de reconocer y entender que Cristo es su satisfacción, ahora bajan de la montaña junto con Jesús y Jesús encuentra un panorama totalmente opuesto al que anteriormente estaba experimentando con sus discípulos. Y aquí vemos justamente en este momento en que Jesús se encuentra con otro momento impactante en la realidad del ser humano, del mundo caído, pero que también es destructivo. Y vemos que este es un pasaje donde Jesús o Marcos une la transfiguración, el momento glorioso donde Dios muestra su divinidad y la satisfacción de su presencia, con este contraste totalmente opuesto, horrendo, no solamente para el joven, sino también para la familia que estaba viendo cómo sufría este joven. Y Marcos lo que está tratando es de llamar la atención a su audiencia y tratar de llamarnos la atención a nosotros, que este es un argumento poderoso de que Jesús está poniendo, de que nosotros necesitamos la presencia de Jesús. Y de que nosotros desesperadamente, constantemente necesitamos la presencia de Jesús porque somos débiles. No podemos enfrentarnos a ciertas cosas que controlan, que dominan nuestras vidas, que dominan aún nuestra familia y no podemos combatir contra ellas. Eso nos muestra a nosotros que somos personas débiles, que somos personas que necesitamos de la protección de la presencia de Jesús. Si este tipo de maldad existe, si este tipo de maldad realmente es destructivo, entonces nosotros necesitamos la presencia de Jesús. Jesús baja de la montaña y encuentra a los discípulos que dejó atrás, que están discutiendo con los escribas, con los maestros de la ley. Y le piden a estos discípulos que le traigan liberación a este joven que está siendo golpeado, maltratado por el mal. Y dice Marcos que estos discípulos no pudieron. Y esto muestra que la presencia de Jesús es necesaria para poder combatir el mal. No solamente que hay en nuestro mundo, el mal que muchas veces hay en nosotros. Así que Jesús entra en escena y pregunta, ¿qué están discutiendo? Se está dirigiendo a los escribas. ¿Qué están hablando entre ustedes? Y por otro lado sale el padre, que es el que está sufriendo esta angustia, esta prueba, y dice, maestro, respondió el hombre entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues estaba poseído por un espíritu que le ha quitado el habla, y cada vez que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruñe los dientes y se queda rígido. Le pide a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. Hay 2 cosas que nos enseña la conversación de este hombre con Jesús. Lo primero es que el mal es una realidad que destruye no solamente nuestras propias vidas, destruye también nuestra familia. Y muchas veces a nosotros se nos olvida que el mal es una realidad no solamente a nuestro alrededor, sino también es una realidad en nuestro corazón, en nuestro mundo interior. Y esta es una advertencia que Dios a través de Marcos quiere recordarle. Nuevamente el mal está presente y el mal tiene una característica que es destructivo. Y si usted nota en el pasaje, Marcos usa palabras gráficas y específicas para descubrir delante de nuestros ojos las consecuencias del mal en nuestras vidas. Y el peligro de nosotros no entender que el mal es real
es el peligro de pensar que muchas veces el mal que nosotros hacemos, el mal que hay a nuestro alrededor, no es tan mal, que es un poco mejor de lo que nosotros pudiéramos pensar que de realidad es el mal. Nosotros minimizamos el mal y no lo queremos ver en la dimensión que el mal es mortal. Muchas veces dice el padre que quería matar a su hijo. Y vemos que Marco pone delante de nosotros esa descripción tan real de las consecuencias del mal en nuestras vidas. Y que el mal nunca es bueno. Que el mal es mal. Y que no le demos vuelta al mal para que aparezca menos malo el mal que hay en nosotros. Y el mal es atractivo. El mal es una tentación para nosotros. Por eso la Biblia en diferentes partes de ella nos enseña que la rebelión no es buena, que la desobediencia no es buena, que la idolatría no es buena, que el mentir no es bueno, que el robar no es bueno, que la lujuria no es buena, que el chisme no es bueno, que las contiendas no son buenas, porque el mal trae consecuencias destructivas en nuestra relación con Dios y en nuestra relación horizontal con los demás. Y eso es lo que Marco quiere enfatizar en nosotros y en la audiencia a la cual él escribe. Que no intentemos nosotros de minimizar el mal, porque el mal es una realidad que aparece alrededor nuestra. Y hay preguntas que tenemos que hacernos. ¿Dónde en tu vida estás siendo tentado a mirar el mal como si no fuera realmente mal? Porque hoy vivimos en una cultura donde ya el pecado casi no existe. Donde ya la maldad no existe, es una respuesta. La maldad es una respuesta al daño que nos hace la gente y tenemos que responder como responde la gente. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que si usted quiere que lo amen, usted debe ¿de qué? De amar a los demás. Si no quiere que le hagan mal, responda con el bien a los demás. Pero la cultura entiende que realmente el mal no es tan mal y tratamos de disfrazar el mal como algo que es bueno. Mentí porque tenía que escapar de esta situación. Mentí porque necesitaba dinero. Mentí por esto. Mentí para no verme mal delante de la gente. No lo vemos tan mal. Es una imagen que Marco nos pone a través de este joven, de este muchacho, para mostrarnos que el mal destruye todo tipo de relación. Incluso, si nos damos cuenta por el pasaje, el mal nos roba aún nuestra humanidad. Nos volvemos realmente insensibles a los demás. Nos volvemos realmente de tal manera que pensamos que estamos bien cuando estamos mal. Esa es la advertencia que Marco nos da. La existencia real del mal es una realidad en nosotros y alrededor de nosotros. La segunda cosa que Marco nos enseña, o Dios a través de Marco, es nuestra impotencia para poder destruir el mal. Mira que el hombre ha hecho y ha tratado de hacer, la ONU, tantas organizaciones para sacar a la gente de las drogas de las calles, de poder ayudar a las mujeres que están solas, que sufren de violencia. Hemos tratado de hacer tantas y tantas cosas, y no está mal que lo sigamos haciendo, pero terminamos reconociendo que somos impotentes para poder destruir el mal. Tenemos la capacidad para descubrir el mal, para ver el mal. Tenemos tal vez la capacidad para rechazarlo temporalmente, pero no tenemos la capacidad para destruir totalmente el mal. Tenemos una impotencia por la caída, por nuestra incapacidad de poder destruir el mal. Y es una vez más Marco nos enfatiza, ustedes no pudieron destruir el mal porque Jesús no estaba presente. Nos enseña entonces que no podemos destruir el mal en nuestra autosuficiencia, en nuestras capacidades. Solamente podemos destruir el mal en el poder de la sangre de Cristo, que es levantado a través de la muerte y la resurrección. Es por eso que la transfiguración nos recuerda la importancia de la presencia de Cristo en nuestras vidas. No sé si a usted le ha pasado, hay muchos momentos en nuestras vidas que realmente tenemos que reconocer que necesitamos que alguien nos rescate. Necesitamos recordarnos
la gracia de Dios que un día nos llegó a nuestras vidas, porque estamos en tremendos problemas, porque estamos en tremendos conflictos y nos sentimos impotentes para poder resolverlos. Aún ni la medicina, ni la ciencia, ni el psicólogo, ni nadie puede ayudarnos. Solamente hay una persona que se llama Jesús. Es la que puede luchar. Para eso fue a la cruz. Para no solamente salvarnos, sino destruir el mal totalmente. Él es el único que tiene el poder para destruir el mal. No solamente en nosotros, sino alrededor de nosotros. Si no hubiera maldad y si no fuéramos malos nosotros, Jesús nunca hubiera venido. No hacía falta la cruz, no tenía sentido la cruz. La cruz está porque está el mal y necesitaba a alguien que muriera para cargar la maldad nuestra y poder perdonarnos. Y la cruz argumenta que estamos impotentes para salvarnos del mal, librarnos de él. Solamente la muerte de cruz, de Jesús en la cruz, destruye el mal que hay en nosotros y destruye el mal que hay en los demás. Jesús una vez más se acerca a sus discípulos en medio de esta experiencia de que los discípulos en su poder, en su autosuficiencia, querían lidiar con todos los problemas sin necesidad de Jesús. Y nosotros a veces nos pasa lo mismo. Queremos lidiar con los problemas, con situaciones difíciles en nuestra vida, sin la necesidad de Jesús. Y pensamos que en nuestras fuerzas, en nuestros esfuerzos, podemos salir de cada situación de nuestra vida. Y pensamos que vamos a salir, pero tenemos que reconocer nuestra impotencia frente al mal que hay en nuestros corazones y frente al mal que constantemente nos rodea. Necesitamos la intervención de Cristo en nuestras vidas. Jesús habla con sus discípulos y le dice: «Ay, generación incrédula», respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganme al muchacho. Jesús en pocas palabras le está diciendo: ¿hasta cuándo van a entender que ustedes por sí mismos no pueden hacer nada? ¿Hasta cuándo voy a estar entre ustedes que le he mostrado mi poder? Le he mostrado que soy yo el único que tiene el poder para destruir el mal. Y ustedes aún me siguen echando a un lado pensando que en su autojusticia y autopoder pueden seguir continuando la vida y poder destruir el mal que constantemente nos acecha. Por eso le dice: incrédulos. No estaban confiando en la demostración del poder de Jesús, que hasta este momento lo había demostrado en diferentes ocasiones y circunstancias. Era tiempo para que los discípulos comenzaran a creer su incapacidad y el poder que Jesús tenía para ayudarnos en medio de sus necesidades. Pero si usted nota, Jesús no les dice: ya no les voy a dar más oportunidades, estoy cansado de ustedes. Jesús no lo hace porque a pesar de que haya incredulidad en el corazón de ellos, aunque a pesar de que ellos creen que pueden hacer muchas cosas sin Jesús como nosotros, su gracia todavía se manifiesta en la vida de ellos. Y Jesús lo había llamado a ellos para que entendieran el poder de la gracia que transforma su vida y que destruye el mal. Jesús nunca nos desecha porque Él comenzó una obra en sus discípulos y comenzó también una obra en cada uno de nosotros. Y Él va a enseñarnos a nuestras vidas que necesitamos depender constantemente del poder de Jesús. Sabemos que por naturaleza caída que tenemos, nuestra tendencia es pensar que no necesitamos en ciertos momentos de nuestra vida de Jesús. Realmente, sin Él no hay esperanza. Sin Él no podemos vencer el mal. Y eso es el Evangelio. Necesitamos a alguien fuera de nosotros que nos rescate, que nos ayude a vencer el mal. Cuando uno lee el pasaje, es un horrible panorama que hay en esta familia. Como hay en muchas de nuestras familias, donde Jesús no hace o no se le hace honor a la presencia de Jesús. Donde constantemente estamos pensando en cosas que no tienen que ver con el reino de Dios. Y queremos hacer todas las cosas en nuestros méritos, en nuestros esfuerzos.
en nuestros conocimientos y sacamos muchas veces de nuestro hogar a Jesús. Marcos nos enseña, como dice Lucas 15, ustedes sin mí nada pueden hacer. Necesitamos constantemente reconocer de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Dice que así llevaron al muchacho. Tan pronto como vio Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo? Pregunta Jesús, y le preguntó al padre, y él le dijo: desde niño. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Dice Jesús. Para el que cree todo es posible. Y él respondió: sí creo. Exclamó de inmediato el padre del muchacho: ayúdame en mi poca fe. Jesús le está diciendo al padre: el problema que hay en esta situación no está en mí. Yo tengo la habilidad, yo tengo el poder, yo tengo el deseo, yo tengo la voluntad de sanar a tu hijo, de expulsar del mal de la vida de tu hijo. Pero el problema, dice Marcos, lo tienes tú. Es tu fe, tu poca fe. Quiere decir entonces que muchas veces nosotros limitamos nuestro corazón en ver que Dios tiene el poder para cambiar cosas que hay en nuestro corazón. Porque no confiamos, no depositamos totalmente nuestra confianza en que Él puede cambiar mi vida. Pero automáticamente muchas veces nosotros nos bloqueamos y yo no voy a cambiar, yo no puedo cambiar, yo soy así y me voy a morir así. Limitamos el poder de Jesús en nuestra vida. El problema que tenía este hombre era un problema de que no confiaba en que Jesús tenía el poder para destruir el mal. Y muchas veces Jesús quiere ayudarnos a nosotros. Jesús tiene el poder para hacernos, pero tiene que regalarnos la fe para poder creer que Él sí puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Pero hay algo interesante en esta conversación, que Jesús va llegando al hombre y llegando a su corazón. Aunque careces de la confianza en mí, yo te he dejado un poco de confianza en mí. Todavía queda un remanente de mi confianza. Y el hombre le dijo: sí, creo, ayúdame en mi poca fe. Es una tremenda confesión que está haciendo el hombre. Es más, diría yo que es una confesión que deberíamos hacerla nosotros también. Oh Señor, ayúdame en mi poca fe. Ayúdame porque hay veces no confío en ti, porque a veces no deposito mi confianza en ti, la deposito en un sistema, en una persona, en ciertos pensamientos, en ciertas cosas, en el dinero, en mi carrera. Confío más en todo aquello que me da protección en vez de confiar plenamente en ti. En nuestras propias fuerzas siempre viviremos desesperados, angustiados, porque nos hemos olvidado de que Dios sí tiene el poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Hay momentos en que tú y yo vivimos para nuestro propio reino en vez de vivir para el reino de Dios. Hay momentos en nuestra vida en que amamos la voluntad de Dios y hay momentos en nuestra vida en que queremos llevar nuestro propio camino. Hay momentos en nuestra vida que queremos aplicar nuestra propia sabiduría, pero hay momentos en que queremos aplicar la sabiduría de Dios. Hay momentos que pensamos que somos autosuficientes para hacer las cosas y hay momentos en que dependemos de Dios. Es esa lucha que hay en nosotros, esa batalla de la fe, de confiar totalmente en Cristo Jesús. Pero Jesús quería y quiere en nosotros llevarnos a una fe completa, segura, celosa solamente de Jesús. Por eso Pablo le escribe a su hijo en la fe, a 1 Timoteo 6:12, le dice: pelea la buena batalla de la fe.
Yo sé que hay momentos, Timoteo, en que confías y hay momentos en que no confías. Hay momentos en que trazas bien la palabra y hay momentos en que te olvidas de la palabra. Esto es una batalla. Nuestra confianza en Cristo es una batalla. Porque en nuestra naturaleza queremos decirle a Dios y a la gente, yo puedo hacerlo por mí mismo. Es una batalla que hay en nuestra fe. Por eso Pablo dice, pelea la batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la cual fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Se nos hace muchas veces difícil decirle a Dios, ayúdame en mi poca fe. Porque mi vida no refleja la imagen de Cristo. Porque mi vida muchas veces no sabe qué hacer en ciertas circunstancias. Nuestra condición de nuestro corazón nos muestra día tras día que necesitamos trasladar nuestra confianza solamente en Cristo, porque Él es el único que puede destruir el mal. Marcos continúa diciendo que al ver que Jesús se golpeaba a la gente a su alrededor, reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salga y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido, sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él, se quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Marcos nos presenta otra imagen. Por un lado, la incapacidad de los discípulos, su fracaso, en intentar realmente poder expulsar o destruir el mal. Por otro lado, Marcos ahora nos da una hermosa imagen de que el único que tiene el poder para destruir el mal es Jesucristo. Que bajo el poder de su palabra, cuando se pronuncia su palabra, todo se tiene que someter al poder de su palabra. Que Él es más poderoso que nosotros y que Satanás, y que nadie está por encima de Él. Nos muestra ese poder maravilloso y extraordinario para convencernos a nosotros de que constantemente tenemos que acudir en la ayuda del poder de Jesucristo. Él es el único. Contra Él no hay mal que se levante que Jesús no pueda destruirlo. Lo que sucede después es algo interesante en el pasaje. Jesús hace una pregunta que el mismo pasaje no nos da la respuesta. Dice, cuando Jesús entró en casa de sus discípulos, preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Dice, esta clase solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Respondió Jesús. Primero el hombre tenía un problema con su fe. Ahora los discípulos tenían un problema con la oración. Tenían un problema con la oración. Es sorprendente, me imagino, para la audiencia de Marcos cuando escuchó la respuesta tan simple. Ellos esperaban una respuesta más complicada, tal vez que Jesús le diera otra clase de teología sobre cómo expulsar demonios y cómo traer sanidad, etcétera, etcétera. Pero a Jesús le da una respuesta tan simple. Algo que tenías que tener en tu mente, o ustedes tenían que tener en su mente, era orar. Era llegar delante de tu Padre Celestial y abrir tu corazón y expresarle la necesidad que había en tu corazón y el deseo de que este niño, este muchacho, fuera librado del mal. Algo tan sencillo se nos olvida. ¿Y saben que hay cristianos sin oración? Pocas veces oramos. Pocas veces le ofrecemos nuestro tiempo a Dios y deberíamos estar orando constantemente. Pero pareciera que la oración, si oro una vez al día, ya oré por todo el día. Si oré ayer por la comida, ya oré por toda la comida de la semana. Si oré ayer, ya es suficiente por el resto de la semana. Y vemos que se ha levantado un cristianismo sin oración, porque no creen en la existencia del mal, porque no creen que ellos no tienen el poder. Aunque son jóvenes, aunque son fuertes, aunque tienen dinero, aunque tienen inteligencia, creen que pueden hacerlo todo y quieren hacerlo todo en su poder. Y buscan a Dios cuando las cosas se les ponen demasiado difícil y ellos no pueden resolver esos problemas. Pero Jesús le dice, te olvidaste de algo tan sencillo, de poner tu confianza en mí.
de poner tus angustias delante del trono de Dios. Te olvidaste algo tan sencillo de poner tu familia delante de mí. Porque solo en mí hay esperanza para ti y para tu familia. ¿Sabe que la oración es abandonarnos nosotros? De dejar de pensar que nosotros podemos para que sea Dios el que actúe y obre. Por eso a veces no oramos. Porque pensamos que somos fuertes, que somos suficientes, que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Si eso fuera así, Jesús no nos hubiera enseñado a orar. No necesitaríamos orar si nosotros mismos podemos hacer todas las cosas. ¿Para qué vamos a llegar delante del trono de nuestro Padre si yo puedo hacer las cosas? Y Jesús le dijo, se les olvidó, algo tan fácil. Es comunicarte con tu Padre. Es poder hablar con tu Padre. Cuando no oramos, estamos diciéndole a Dios que no confiamos en que Él tiene el poder para contestar nuestras oraciones. Porque aún sus no son respuestas a nuestras oraciones. No siempre tiene que decirnos que sí para decir, oh, Dios respondió mi oración. Cuando dice que no, y la mayoría de las veces nos dice que no, es también respuesta de Dios. Oramos o tenemos que orar porque entendemos que solamente en Él hay esperanza. Solamente Él puede cambiar lo que nosotros no podemos cambiar. Como dijimos el día de ayer, la base de nuestra oración es nuestra relación familiar con Dios. Él es mi Padre y yo soy su hijo porque me ha adoptado. Y puedo llegar en esa base delante de Él porque Él me ama como ama a su propio Hijo Jesucristo. Por eso todos se entregaron en la cruz, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que ahora nosotros tengamos comunión con la Trinidad y podamos recibir todo el poder de la Trinidad para destruir el mal que hay en nosotros. Voy a ponerte algunos ejemplos. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué se nos olvida orar? Por ejemplo, cuando usted va a tener una conversación difícil con una persona, deberíamos orar. No importa que sea su esposa, su esposo, sus hijos, su hermano en la fe, su compañero de trabajo, deberíamos orar. Pero muchas veces, ¿sabes cómo oramos? Oh Dios, voy a hablar con fulano o con mengano. Cambia su corazón al yo hablar con él. Pero ¿sabe cómo deberíamos orar? Oh Dios, yo te pido que la maldad que hay en mi corazón, que puede salir en mi conversación y decirle al hermano lo que quisiera decirle para dañar su corazón, oh Dios, líbrame de mi maldad. ¿Ve que la oración comienza con mi corazón? No cambia al hermano, no cambia a mi compañero de trabajo. Señor, cuida mi corazón para yo al conversar con esta persona, no lo hiera, no lastime su corazón. No le diga la maldad que hay en mi corazón, que quisiera decirle, pero lo voy a destruir. Y tú me has llamado para edificarlo, para bendecirlo, para ser un instrumento de tu gracia en la vida de él. Por eso tenemos que orar. No por el otro, sino por mí. Por ejemplo, algunos cobramos quincenal, a otros semanal, otros mensual. Cada vez que usted cobra, usted debería orar. Yo estoy seguro que muchos cuando cobran no oran. ¿Sabe por qué deberíamos orar? Porque en mi naturaleza, cuando yo cobro y veo el monto de mi cheque, ya yo tengo 15 formas de cómo gastar el cheque. Y entre eso, cómo yo voy a suplir mis placeres y mis comodidades. Porque nuestra tendencia cuando yo veo el cheque no es pensar en el reino de Dios, cómo yo puedo dar mis diezmos e invertir en el reino de Dios, y necesito orar. Porque mi deseo es gastarme el cheque en mí, no en Dios. ¿Ve por qué hay que orar? Porque puedo irme para Walmart, puedo irme para Brandman,
Puedo irme para cualquier lugar, un restaurante, y gastarme dinero en el restaurante, gastarme en algún objeto en alguno de estos lugares, y tengo que orar porque mi corazón se inclina a ir a gastar a esos lugares. O soy yo nada más yo el que quiere ir a Brahman o a la Chevrolet y comprarme un Silverado del 2020. Entonces tengo que orar para que mi dinero no se vaya para Miami Lakes Chevrolet, sino para que se quede en el reino de Dios. Tenemos que orar. Cuando te llega el cheque del tío Sam, ya lo tienes ya gastadito y no ha llegado todavía. Pero ahí no está el reino de Dios. Tengo que orar para que Dios me ayude a pensar que ese dinero debe también ir para el reino de Dios. Cuando me voy para la escuela, cuando voy para el college, para la universidad, para el trabajo, tengo que orar. ¿Sabe por qué? Porque vamos a un lugar donde no aman a Dios. Son hostiles a Dios. Y hay tentaciones para mí allí. Hay cosas que realmente necesito, sin la presencia de Jesús, poder sobrevivir en lugares hostiles a Dios. Necesito entonces orar porque voy a un lugar que no aman a Dios y hay tentaciones allí. Y necesito que Dios me rescate de esas tentaciones y de que no caiga en esas conversaciones que hay en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros vecindarios. Tenemos que constantemente pedirle a Dios que nos rescate, que nos ayude, que nos dé su poder y su gracia transformadora. Tenemos que orar cuando nuestro hijo se vuelve rebelde y con tanta insistencia comienza a pedirnos cosas y cosas y cosas. Y nosotros, para que no se pongan bravos, o para que no se molesten, o para que digan que eres un buen papá, una buena mamá, comienzas a darles. Tenemos que orar, porque hay principios y valores en la palabra que van en contra de nuestros hijos rebeldes y malcriados, y egoístas y ambiciosos, como somos nosotros. Tenemos que orar entonces. Oh Dios, como Padre, dame sabiduría para qué principio pueda aplicarle a la vida de mi hijo. Como hacía ayer la historia del papá que llevó a su hijo a torturarlo a la tienda de Apple. Ahí había la computadora, el laptop, el último celular y todo. Y el niño dice, wow, en cualquier momento mi papá saca la tarjeta, porque ellos piensan que esa tarjeta tiene mucho dinero y no sabe que a veces está hasta negativa. O el papá tiene que ir y hacer una transferencia. Dice, en cualquier momento mi papá saca la tarjeta y me compra un device, uno de cada uno. Y el papá lo mira y le dice, sabes que no te voy a comprar ninguno. Y muchas veces nuestros hijos tienen una perspectiva diferente. Entonces, mi papá es malo, mi mamá es mala, porque no me compró lo que yo quería. Es que el Padre nuestro celestial entiende que la mayoría de las veces tiene que decirnos que no, como dice Santiago, porque viene de malos deseos de nuestros corazones y viene de nuestras concupiscencias. Y nos tiene que decir que no. Y un buen padre, déjeme decirle, según las Escrituras, y aprendí yo a base de palos, diga más no y menos diga sí. Porque nuestro Padre celestial nos dice no, más de las veces que sí, y nos da conforme a lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros pensamos. Tenemos que orar por nuestros hijos. Usted tiene que orar cuando coge su teléfono en la mano. Hay pornografía en los teléfonos de nuestros hijos. Hay pornografía en su teléfono. Tiene que orar para no meter el dedo en el teclado, en la letra que no tiene que meter. Tienes que orar por tus hijos cuando se sientan en las computadoras a hacer sus homework, para que no se les desvíe los ojos hacia el lado derecho o izquierdo de la pantalla, en que lo bombardean con cosas obscenas o con llamarlos al gasto, al consumo. Usted entra a comprar una tinta de printe y yo no sé cómo se las arreglan ellos, que ya saben que tú fuiste a comprar la tinta, pero ya no es la tinta. Un par de zapatos, una camisa,
Carnival. Y dice, pero ven acá, pero si yo entré nada más que en eBay para comprar la tinta, ¿y por qué me viene todo este montón de anuncios? Porque es el bombardeo. O sea, hay que orar para decir, no voy a, ya yo compré la tinta, no voy a comprar zapatos, ni voy a comprar tenis, no voy a comprar nada. La tinta ya, la tinta, váyate para allá, no quiero saber nada. Hay que orar. Porque constantemente nos ofrecen tentaciones y no tenemos el poder. El poder está en Cristo, en nosotros. No oramos porque somos buenos cristianos, sino porque nos damos cuenta que necesitamos ser rescatados de un Padre amoroso, de cada tentación que muchas veces nos llegan. Y Él es el único que puede derrotar cuando el mal trata de invadir nuestras vidas. La oración no solo es pedir, es también confesarle a Dios nuestra necesidad de su poder y su presencia en nosotros. Y como dice Pablo, hay que celebrar en todo tiempo la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo, escribiendo a una de sus iglesias en Tesalónica, en el capítulo 5, 17, dice, oren sin cesar. Si entendemos el Evangelio, necesitamos orar sin cesar. Necesitamos constantemente de la ayuda, de la protección, de la intervención de Cristo en nosotros. Todos los días nos enfrentamos a situaciones donde no somos capaces de poder vencerlas. Es por eso que Jesús les enseña a sus discípulos, tienen que orar. No pudieron sacar este demonio, no pudieron destruir el mal, porque se les olvidó hablar con el que tiene el poder para destruir el mal. Cada momento de nuestra vida debemos estar entonces orando, es lo que dice Pablo. Oren sin cesar. No cuando estés enfermo, no cuando tengas un problema con tus hijos en la escuela porque sacaron una F o un mal comportamiento. Pablo dice sin cesar. Constantemente tenemos que llegar delante del Padre pidiéndole desesperadamente, ayúdame, interven en mi vida, cámbiame, oh Dios. Necesito que cada día tú seas parte de mi vida cotidiana. Tal vez se nos hace difícil confesar como este hombre que nuestro mayor problema está en nosotros, nuestra poca fe, nuestra poca confianza en Jesús. Pero por otro lado, Jesús nos enseña que tenemos que reconocer el poder que hay en Él. Ese poder que nos perdona, ese poder que nos restaura, ese poder que nos reconcilia, que nos mantiene en esa relación con Dios. Que Dios no nos desecha por nuestra poca fe, por nuestros fallos, por nuestros fracasos. Más bien Dios nos ayuda, nos socorre en nuestras debilidades. Yo sé que es bastante para algunos de nosotros y es difícil tener una vida de oración. Pero tenemos que aprender que todos los problemas de nuestra vida se resuelven en la presencia de Dios. Porque es el único que tiene el poder. Y ante cada cosa que yo haga, cada frente de decisiones que tengo que tomar, yo debo de orar conforme al Evangelio. Reconociendo que realmente tengo la necesidad de que Dios me ayude, pero también tengo la necesidad de celebrar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, Jesús nos enseña a través de Marcos que el mal es mal. Tenemos que odiar el mal. Sabemos que vivimos en una cultura postmodernista donde el mal ya no se ve tan mal. Uno a veces escucha cosas así en la televisión que se ha puesto de moda, mujer buscando hombres casados. ¿Usted sabe qué cosa es eso? Mujeres que lo más importante, o sea, como que es, ya no es buscar soltero, el desafío es que yo me meta con un hombre que es casado. ¿Usted se da cuenta del mal que hay en nuestra sociedad, la corrupción que hay? ¿Necesitamos o no necesitamos orar los unos por los otros? Es una realidad, dice Marcos, pero el único que tiene el poder para destruir el mal es Jesucristo. Pero tenemos la responsabilidad
de ver realmente el mal como que es mal y no decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y reconocer también que Jesús quiere que nosotros realmente entendamos y apreciemos todo lo que Él ha hecho por nosotros para destruir el mal en nuestro corazón. Nunca mires a las personas como que son tu problema. Nuestro problema comienza en nosotros. Por eso tengo que orar al hablar con Dios. Por eso tengo que orar al hablar con otros, porque mi problema no está en el otro. Mi problema está en mi corazón. En que cree que no soy tan malo como pienso que soy. Pero a la luz de Cristo, a la luz del Calvario, muestra mi incapacidad, pero mi necesidad de correr constantemente a la cruz de Cristo. Él murió por nosotros para darnos el poder de vencer juntamente a través del Espíritu Santo cualquier tentación, cualquier prueba, cualquier dificultad. Pero no hagamos como los discípulos que se les olvidó orar. Cuando usted cobre otra vez, ore por el dinero que usted ha recibido. Cuando vaya a hacer algo, ore por usted para que Dios nos ayude a hacer su voluntad. Amén. Señor amado, gracias por tu palabra, gracias por el gran desafío que pones delante.